Buenos días, mi nombre es Carlos Ruiz, representante de México de Cravo. Estamos ahorita en nuestro invernadero demostrativo y de entrenamiento mundial, tratando de enseñar a ustedes cómo producir diferentes tipos de vegetales con temperaturas altas y alta humedad relativa. Principalmente quizá nuestro equipo de trabajo del invernadero demostrativo, que ellos son jóvenes que tienen 7 meses de experiencia manejando el sistema después de terminar su escuela de agricultura. Y me encuentro ahorita con mis compañeros Sergio, que maneja España y países del Mediterráneo y África en Cravo, y Alexis, que maneja Sudamérica, principalmente Chile, Argentina y Perú. Vamos a darles una especie de explicación de lo que estamos haciendo, y a la vez ustedes pueden ver las condiciones de cultivo que se están presentando ahorita en Culiacán, México, el día 3 de mayo, siendo alrededor de las 11 de la mañana, con humedad relativa del 60%, 70% dentro del invernadero, y con temperatura arriba de 35, 36 grados centígrados del aire que tenemos diario, ¿no? El cultivo que están viendo aquí ustedes es un cultivo de pepino slicer, plantados de siembra directa el día 2 de enero del 2016, que viene siendo nuestro segundo cultivo de pepino del invernadero. El plan es hacer 3 cultivos en el año, pudiendo extender nuestra temporada a 10 meses de producción aquí en el área de Culiacán. Pueden ver el excelente set que sigue amarrando la planta, sin importar el calor que tenemos en esta zona ahorita, debido a que el mayor porcentaje de la planta está abajo de la sombra de nuestro techo retráctil y una malla anti-insectos fija para excluirla de insectos, ¿no? Esto te da a entender que estamos reduciendo la radiación 80%, que no le pegue directamente a las hojas, manteniendo la temperatura óptima y humedad relativa óptima para que las plantas no dejen de crecer. Por eso es que ustedes ven un cultivo de pepino que viene desde enero, y tenemos excelentes producciones todavía, ¿no? La ventaja que te da una malla anti-insectos fija debajo del techo es mantener más limpio de insectos nuestro cultivo, donde tenemos menos problemas de virus, donde tenemos menos problemas de enfermedades. El hecho de abrir los techos y secar la planta en la mañana temprano, eliminas la diseminación de enfermedades dentro del cultivo. Sergio, ¿tienes algunas preguntas que hacer? Sí, sí. Sergio. Buenas tardes. Carlos, mira, Okay. ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, mira, yo la verdad es que me he quedado sorprendido porque estaba viendo el panel de control de temperatura y he visto que la temperatura exterior era de 40 grados y que ahí dentro tenemos 30 grados centígrados. Sí. Una diferencia de temperatura del aire de 10 grados centígrados y una humedad relativa que se mantiene en el 70%. Eso es bastante... choca bastante en un clima tan cálido con un cultivo tan sensible como el pepino. Eso nos puede explicar un poco la estrategia con el invernadero Cravo. Mira, ahorita para poder lograr tener ese tipo de pepino en esta fecha en Culiacán, que es imposible tenerlo en una casombra o en un invernadero de plástico normal, es debido a que con el techo retráctil blanco nosotros estamos bloqueando más del 80% de la superficie del invernadero con la entrada de los infrarrojos y los rayos ultravioleta. Entonces toda esa radiación no toca las hojas del pepino. Entonces cuando tú tienes la planta, la hoja creciendo bajo temperaturas óptimas, en rango óptimo, que puede ser de 17 grados como mínima, de 31 como máxima en las hojas, el cultivo nunca va a transpirar demasiado y no va a presentar el estrés normal que es en un cultivo en estas fechas, ¿no? Tú por eso ves la fruta derecha, recta, buenos amarres todavía en la parte aérea. Tenemos como todo, ¿no? una planta que ya viene de los días 1 de enero, pero está produciendo excelente calidad todavía. Y nuestro plan es nuestro segundo cultivo, nuestro plan es hacer otro tercer cultivo para irnos hasta junio, ¿no? Hasta junio, con temperaturas de 44 grados, 40 grados y humedad relativa del 70%. Y
¿Y la productividad que estáis sacando en pepino con esta variedad? Mira, nosotros tenemos las principales variedades como de Enza Saden, de Monsanto, de Jacera aquí con nosotros, que son las comerciales más conocidas, como Tirano, como Calunga en europeo, como Catrina en persa. Nosotros estamos arriba de los 10, 11 kilos por metro cuadrado por cultivo. O sea, ahorita te estoy diciendo que llevamos 2 cultivos, andamos arriba de los 22 kilos por metro cuadrado ya, completamente cosechado. Y vamos a hacer un tercer cultivo que posiblemente podamos agarrar unos 5 o 6 kilos más, ¿no? O sea que en un año puedes llegar a tener unos 25 kilos metro 25 cuadrado. kilos metro cuadrado o 30. Pues se puede llegar a 30. Sí, así es. En 3 cultivos, ¿no? Y aquí en esta zona nosotros podemos extender a 10 meses la producción de pepino, que normalmente ahorita son más que 6 meses lo que ellos hacen. La puedes extender a 6 meses porque tienes la malla anti-insectos y porque tienes el techo retráctil. Arriba de la malla, sí. Por eso arriba de la malla se bloquea la radiación, que esa radiación no entra en el invernadero. Ahorita ustedes vieron la prueba que hicimos cuando se abrió el techo y a los 10 minutos la planta se durmió porque eso es demasiada radiación. Es lo que pasa en las sombras. Aquí en la zona son casas sombras a 2 aguas, que ellos tienen una pantalla de sombrero interior manual, pero pues el calor ya está dentro, porque la malla anti-insecto más te filtra la radiación. Entonces ellos reducen el daño de sol, pero el calor no. Entonces el momento que tenga más calor adentro de la planta, hablando de la superficie de la hoja, inmediatamente la planta aumenta sus niveles de transpiración, perdiendo más agua y empezarse a jalar agua de la fruta, y eso te conlleva a un cultivo más corto, ¿no? Pues estamos hablando que en un clima como el de Culiacán, México, este pepino se trasplantó ¿en qué fecha? Este que estás viendo ahorita, el 2 de enero del 2016, pero anteriormente habíamos hecho el primer cultivo trasplantado el 3 de septiembre del 2016 y dejamos de cosechar el día último de diciembre. Entonces empezamos a cosechar la primera semana de octubre, cuando aquí es imposible que en cada sombra empiece a cosechar la primera semana de octubre, porque ellos trasplantan después del 15 de octubre, ellos empiezan a cosechar después del 20 de noviembre, normalmente. Entonces nosotros tuvimos un mes y medio cortando pepino antes que la producción normal en Culiacán. Y es donde realmente es la ventana de precio, ¿no? Lo que es octubre, noviembre, diciembre, es cuando valen los cultivos generalmente aquí. Y vuelven a valer otra vez abril, mayo y junio, pues cuando la producción de cada sombra cae. Carlos, tal vez cambiándonos un poquito de cultivo en tomate. Sí, okay. Tú ya tienes experiencia de varios años y al exterior o con techo retráctil sin malla versus techo retráctil con malla. Cuéntanos cuáles son tus impresiones de tener con malla versus sin malla. Mira, los niveles de cosecha o los datos de cosecha que tenemos del año pasado y de este año, todo el tiempo han sido más altos en la parte que tiene malla, pero 2-3 kilos de diferencia usando la misma genética, el mismo fecha de trasplante, en la parte sin malla con malla. ¿Misma densidad Sí, de plantación? la misma densidad. Todo el tiempo aquí con malla es 2 o 3 kilos arriba, pero lo que sí se te hace es que la parte que no tiene malla necesitas tener una buena genética de protección de virus, porque estás expuesto a la presión de insectos en el día, y el cultivo se te hace más empieza a cosechar más temprano allá, 8 o 10 días antes, pero igual se hace un cultivo más corto, ¿no? Vamos caminando un poco para que vean las plantas de tomate que vienen de septiembre del 2015. Y ahorita es mayo de 2016 y ves que la planta todavía tiene excelentes tamaños, luce como una planta como si fuera aquí en Culiacán en febrero, ¿no? Y esto fue trasplantado el 5 de septiembre del año pasado. ¿Y hasta cuándo crees que vas a poder cosechar? Puede ser un cultivo anual. Nosotros aquí nuestro plan es irnos hasta el día último de junio del 2016, ¿no? Cuando son plantas plantadas el día 1 de septiembre. Esta genética que estás viendo aquí es la misma que tú viste en la parte sin malla, pero expuesta a la radiación directa, a la presión de plagas, a la pérdida más rápida de agua por las altas transpiraciones. Y aquí se ve un cultivo mucho más joven, mucho más vigoroso, más chipilón, se puede decir, más cuidado que el de allá, ¿no? El hecho de abrir y cerrar los techos, metes la planta en un estrés hídrico bastante fuerte. Pues siendo una planta que está trasplantada en 5 de septiembre del 2015, estamos en mayo del 2016, ¿qué producción, qué productividad o cuántos kilómetros cuadrados podríamos estar ya teniendo? Ahorita a la fecha andamos arriba de los 20 kilos en Roma, en este
tomate tipo Roma, más de 20 kilos por metro cuadrado, cuando normalmente en la zona se producen 16 kilos en cada sombra. Pero nos falta un mes y medio o 2 meses de producción. Entonces nosotros estamos estimando en este cultivo producir arriba de los 30 kilos por metro cuadrado. En el cultivo de bola ahorita ya vamos arriba de los 30 kilos. Entonces bola vamos a alcanzar los 40 kilos este año. El año pasado, porque construimos el sistema, el invernadero demostrativo, plantamos el 15 de octubre, un mes y medio más tarde que este año. Y en bola anduvimos sobre los 35 kilos, 36 metros cuadrados, y en Roma llegamos a los 27. Este año plantamos más temprano y vamos a dejar de cosechar el 30 de junio. Entonces ese mes de diferencia de trasplante nos va a dar, por matemáticas, nos va a dar más cultivo. Esto hablando de indeterminado, pero tenemos un segundo cultivo de planta determinada, de tomate Roma, que nosotros estamos enseñándole a la gente que es mejor producir doble ciclo con cultivo determinado, donde el cultivo es mucho más barato en el punto de labores culturales, más barata la semilla, y puedes tú tener 2 producciones cuando los precios son altos aquí en Culiacán, porque la mayoría de los productores usan casa sombra, entonces nomás ellos cosechan enero, febrero, marzo, abril, y octubre, noviembre, diciembre es alto, abril, mayo y junio es alto. Entonces ocupa las ventanas de precio alto, exactamente, entonces, lo cual te hace más rentable el cultivo. Para mí, por ejemplo, un tomate determinado, yo lo metería en la parte sin malla, porque se apura más rápido, con una buena genética, y hacer 2 ciclos. Y un indeterminado, meter en la parte con malla, porque es un ciclo más largo, donde tú vas a tener cosechas de más de 8 meses. Ahorita es una parte donde esté más tranquila, la planta sin menos ataque de insectos. Condiciones. Y las condiciones de temperatura y humedad, pues aquí se les puede dar igual que la parte sin malla, nomás que la diferencia es de que aquí no entran los insectos. El otro día, cuando estábamos visitando el proyecto nuestro en Torreón, el proyecto de Cravo en Torreón, nos explicaba el director de finca que la diferencia fundamental para él entre un determinado, hacer 2 ciclos de un determinado y hacer un ciclo de un indeterminado, pues venía un poco en el vigor de la planta, a pesar de que en un indeterminado hay más producción en metro cuadrado a lo largo del ciclo, ¿no? Eso, ¿cómo se explica que se pueda tomar una decisión teniendo más kilos por metro cuadrado en un indeterminado? Ahí ellos van básicamente siguiendo la calidad que ellos buscan, porque él dice que producen en un ciclo largo, un solo ciclo produce más de 40 kilos por metro cuadrado, sin problemas desde Cravo. Pero de esos 40 kilos, a lo mejor 10 kilos son alta calidad, ¿no? Que es la que andan buscando ellos. Y la calidad de fruta que ellos buscan. Entonces podríamos decir que la clave está en 2 ciclos, que la calidad es más uniforme y que el calibre es mayor en el cómputo global de la producción, ¿no? Así es, ellos buscan más calidad y más calibre. Más calibre, sí. Aquí estamos viendo nuestra computadora del Linford, el iGrow, donde está marcando que la temperatura del placo negro afuera es de 40 grados ahorita y el interior de 31. Tenemos casi 10 grados de diferencia. ¿Y la humedad relativa que tenemos? La humedad relativa del 67%. 67, la humedad relativa fantástica. Aquí en esta parte con malla casi nunca baja de 60% la humedad. ¿Por qué? Porque tenemos cultivos altos que están transpirando y el filtro que te da la malla te ayuda mucho a mantener la humedad. En la parte no tiene malla, por eso metemos el sistema de mix, para incrementar cuando la humedad baja arriba del 40% abajo, aumenta los mix para aumentar la humedad relativa, porque a aquel lado podemos llegar hasta 15% de humedad relativa ahorita, antes de la lluvia, ¿no? ¿Exterior qué humedad relativa era? Igual 20, 15, ahorita porque ahorita, antes de la lluvia es lo mismo. Después de la lluvia ya cambia completamente Culiacán porque llueve y la humedad puede aumentar hasta 80% en general. Entonces aquí en junio puede estar con 38, 40 grados de temperatura ambiente del aire y 80% de humedad 70%, pero tú muestras las hojas del tomate o del pepino, del pimiento y están por debajo de 31, están en 28, 29 por grados, ¿no? Claro. Entonces la planta no, aunque tenga esa temperatura de 38, 40 grados del ambiente dentro, la planta no lo muestra, ¿no? Porque sus hojas están bajo los niveles óptimos de temperatura, ¿no? Entonces hemos dicho que en producción, para resumir un poco, en indeterminado podemos sacar unos 40 kilos,
Cravo, y en determinado podemos sacar unos 35 kilos, pero de más calidad. Sí, así es, en 2 ciclos, ¿no? En 2 ciclos, Sí. haciendo 2 ciclos. Sí, en el caso del Merimex, yo creo que ellos andan un poquito más alto en el costo de producción porque utilizan injerto y variedad indeterminada, ¿no? Aquí en el caso de estas variedades que estamos mostrando, son variedades que vienen francas, sin injerto, y son variedades que traen Kiwa y F3 como protección genética, y son variedades que valen 40 o 50% más menos que las indeterminadas. Para mí, a lo mejor lo que están buscando, aparte de ello de la producción de los 35 kilos que nos habló Enrique, están buscando la forma del tomate. Porque si dice ella, es una variedad de ensasada de Pai Pai, que es un tomate Roma muy estético. Aquí algunas variedades muestran a veces una chichita, o son alargados, o son casi más bola. El de ellos es muy estético, y a veces variedades determinadas no te da esa estética. O sea, te puede dar los 35 kilos en 2 ciclos, pero no la estética que buscamos en realidad. Podríamos decir que el sistema Cravo, la estrategia de producción, te permite producir con el techo y con la malla, te permite producir en épocas del año donde no se puede producir en el área de Culiacán. Sí, por ejemplo, los productores grandes de Culiacán siempre migran a la parte como Torreón o como Jalisco a producir en verano, o como Tamaulipas. ¿Por qué? Porque aquí en su casa, donde tienen tierra y agua, no pueden por el calor. Y por el sistema de producción que ellos usan, que es casa sombra la mayoría. Entonces, con este sistema, esos agricultores no deberían de irse a ningún lado a producir. Se quedarían en su casa, donde tienen su oficina, donde tienen todo su equipo, para estar produciendo los meses de verano. Pero en una época como la de mayo, que ya se puede decir que no hay producción en el valle de Culiacán, ¿no? Sí, así es. No, aquí desde mediados de abril, ya Campo Abierto ya se murió, que cada vez es menos. ¿Y Malla Sombra? Y la Casa Sombra terminan a finales de abril, principios de mayo, y mayo ya, finales ya no hay Nosotros nada. podríamos seguir produciendo, vamos a seguir hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio este año, pero si buscaras producir más tiempo, te puedes decir julio, agosto, ¿no? Te podría julio, agosto. Ahora, si tú vas a buscar una producción aquí en verano en Sinaloa, pues es plantar en febrero o marzo y irte hasta septiembre, ¿no? Entonces, Y respecto, Carlos, de enfermedades, okay. ¿qué diferencia has visto tú? Pues básicamente enfermedades foliares, muy tranquilo, debido a que cuando abres en la mañana, aunque tenga la malla de insectos, secas la planta. Esa enfermedad que están viendo aquí ahorita es genética, ¿no? Porque esta es fusario. Esta variedad no tiene protección a fusarium por genética. Entonces, ya en un cultivo viejo se enseña que está rompiendo la posible resistencia que traía, ¿no? Pero variedades que tienen genética fusarium están completamente bien, ¿no? Sí. Aquí la diferencia en la presión de plagas, de enfermedades, es que cuando tú tienes una hoja mojada, que prácticamente en este invernadero no existe, porque en la noche permanece cerrado, la condensación de la noche no cae dentro de la planta, y en la mañana cuando abres inmediatamente la secas. Entonces, ninguna espora de ningún hongo progresa con esa condición. Ahora nosotros estamos trayendo un programa de aplicaciones preventivas de productos orgánicos a base de fungicidas e insecticidas para estar previniendo los problemas de enfermedad y plagas, ¿no? Cuando tú tienes cuando tú tienes plantas como estas, y tú estás viendo el color que tienen estos tomates, son tomates que de apariencia de invernadero y son firmes como una roca, como si fueran de campo abierto, porque todo eso es derivado a la buena transpiración y el balance de transpiración de la planta. ¿Sabes? Si tú agarras un tomate, lo cortas, estás viendo cómo está completamente lleno, y es un tomate de alta calidad. Es una pared más gruesa. Sí. Y este color que agarramos ahorita es un tomate que ya debería estar en el mercado. Porque los colores que usamos aquí es de corte, va viendo, son este color. Cuando va que van a Nogales, a la Frontera o a McAllen. Que tiene un viaje. Sí, este color ya debería estar en el mercado. Y está todavía firme. Entonces la otra, si ves aquí los tomates bola, sus salimos son tomates ya realmente muy maduros. Te das cuenta la preciosidad del color firme. Son tomates maduros y siéntalos, están como una piedra. Sí. Entonces, esa es la que te da. Todo está en base a mantener niveles óptimos de
transpiración a la planta, porque la transpiración es la que detona el movimiento del agua, de nutrientes hacia las partes aéreas, ¿no? Pues vamos a ir a caminar de frente. Nosotros aquí en el mismo invernadero demostrativo, ustedes vieron que tenemos diferentes tipos de tomates, pepinos, pimientos, mini pimientos, berenjenas, en la otra parte berries, todo bajo el mismo sistema. Eso ¿qué te va a decir? Que mejorando el ambiente puedes producir lo que sea dentro del invernadero. Así es, favoreciendo las condiciones, mejorando las condiciones que tienes fuera cielo abierto para poder producir. Así es. Por ejemplo, en el caso de España, cuando platicamos en Berlín con tu amigo, el que tenía invernadero de plástico, él decía que tenía que irse a una locación a producir en invierno con plásticos y tenía que moverse a otra locación con sombreadero para el verano. Entonces, básicamente, si su unidad es de 200 hectáreas, ocupa tener 400 hectáreas ya instaladas para poder hacer eso, ¿no? Para mantener el mismo nivel de envío. En cambio, con Krauss ocuparías menos de 200 hectáreas. Porque él hablaba de tener un invernadero en invierno y un invernadero en verano. De manera que con Krauss tú puedes tener un invernadero en verano, le llama él, solamente con la malla sombra, con la malla anti-insector fija que tenemos, y puedes tener el invernadero en invierno con la cubierta de techo retráctil que te protege tanto del sol como del frío por la noche. Lo cual, por eso comenta Carlos que te permite reducir la superficie de producción a la mitad cuando tienes los dos sistemas en uno. Ahora quiero mostrarles los pimientos. Los pimientos son muy... El aborto de pimiento en la parte aérea, con el calor es muy elocuente. Luego de aquí les puedo mostrar yo. Les voy a mostrar yo el amarre completo que tenemos en la parte aérea. Mañana pasado que vayamos a una plantación comercial o a las casas semilleras van a ver que ya tienen más de 1 metro sin amarre. Y estos pimientos vienen del 1 de septiembre. Y generalmente aquí plantan después del 15 de septiembre ellos. Y cada sombra después del 15 de octubre, ¿no? Entonces vamos a pasar... ¿Plantando ellos el 15 de septiembre cuando terminan ellos? Terminan a finales de mayo. Finales de mayo. Sí. Y nosotros vamos a irnos hasta... Sí, por ejemplo, en invernadero aquí plantas el 15 de septiembre, porque no tienes lluvia. Sí. Pero en malla sombra después del 15 de octubre. Y aquí nos vamos a ir con una fecha de planta del 1 de septiembre, nos vamos a ir hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio. El año pasado lo hicimos del 15 de octubre hasta el 30 de junio. Cuando la malla termina, ¿cuánto la malla? Finales de mayo. Finales de mayo. Es un mes y algo. ¿Y el invernadero cuándo? Solo en el mercado. Termina abril. El invernadero termina en abril porque ya hace demasiado calor. Tenemos casi 2 meses de diferencia respecto de un mes. Sí, cuando un mes de trasplante y otro mes de... Claro, 2 meses de producción. Nosotros, si te das cuenta, la altura del soporte de cultivo que está a los 3.2 metros y aquí ya la tocamos. O sea, aquí es lo que vamos a hacer nosotros para la próxima visita de junio. Vamos a meterle ganchos tomateros para poder inclinar un poco la planta para poder que siga creciendo. Porque si yo me quedo con ese hilo, o sea, ya hay algunas plantas que ya tocaron el hilo y ya no tienen para dónde crecer. ¿Qué producción estaríamos sacando aquí con una fecha de planta del 1 de septiembre terminando el 30 de junio? ¿Cuánto estaríamos sacando de producción metro cuadrado? Yo creo, estimo unos 12 kilos por metro cuadrado. 12 kilos metro Sí, cuadrado. en esta zona. Cuando normalmente el manejo que hacen ellos aquí en cada sombra son de 5 a 6 kilos, ¿no? ¿Y en invernadero cuánto están sacando? En invernadero sacan igual porque el tiempo se acorta por el calor, ¿no? Ellos plantan un mes más temprano, pero salen del mercado un mes más temprano. ¿Podríamos llegar nosotros a los 15 kilos? En esta zona yo creo que sí, extendiendo un poco más a julio, pero nosotros como nuestro siguiente cultivo, el demo va a ser el 15 de agosto, necesitamos terminar el 30 de junio para poder nosotros lavar nuestro suelo y estar listos para la próxima temporada. Aquí nosotros tenemos cultivando 8 años en el mismo suelo. Todos los problemas que conlleva la acumulación de sales y todo, nosotros aquí con eso vivimos día a día, ¿no? Estamos hablando de que todos los cultivos que hemos visto ahora mismo son bajo suelo. Producción bajo suelo. Este es un cultivo de
del Amullo, manejo español, muy conocido allá en España ese cultivo. Estos del año pasado nos tuvieron sobre 8 kilos por metro cuadrado. ¿Y este año? Este año esperemos sobrepasar los 10 kilos. Aquí la limitante es de que por el manejo que es, algunas frutas salen deformes porque le toca el tamaño del hilo a veces. Y también la limitante del crecimiento pues es limitante en la producción, ¿no? Aquí el manejo holandés a 2 tallos y te das cuenta toda la fruta está amarrada que parece un arbolito de Navidad, ¿no? Sí. Entonces, y fíjate la fruta pequeña que tenemos en la parte aérea. Entonces, ¿qué está diciendo la planta? Que no tiene ningún estrés. A ella no importa que fuera hasta 40 grados y ella está aquí bajo temperatura óptima, sigue amarrando y sigue polinizando. Ahora nuestra polinización del último mes hacia acá y cuando trasplantamos en septiembre utilizamos una bomba de aire porque los abejorros con esa temperatura no funcionan. Entonces nosotros tenemos una bomba de aire, al rato vamos a ver cómo se escucha, se usa y a las 11 de la mañana le pagan una pasadita con la bomba de aire. Entonces con eso estamos amarrando esa polinización sin necesidad de abejorros porque la temperatura no te permite meter abejorros, ¿no? Cuando se permita pues conseguimos abejorros pero igual, ¿no? Igual, aunque tengamos abejorros no dejamos de aplicar aire porque nos aseguramos de la polinización, ¿no? Si me cuenta ya algunas plantas ya están tocando soporte de cultivo. Fíjate la calidad que tenemos de la fruta, todo es calidad de exportación. Si la tocas parecen piedras. Entonces, es porque la planta se siente bien, ¿no? Se siente sana. A nivel de aplicaciones o de tratamientos, ¿hay algún tipo de protocolo, hay algún tipo bajo retráctil? El manejo, ¿cómo lo podrías explicar respecto de los sistemas convencionales? ¿En tratamientos de base de fertilizante o...? A base de, sí, a base sobre todo de pesticidas o de aplicaciones. Aquí el uso de pesticidas es muy bajo, realmente. Nosotros nos monitoreo es 2 veces por semana, plagas y enfermedades, y nosotros estamos usando cada 4 días productos orgánicos a base de ajo, de jabón, de canela y de fungicidas a base de algas marinas. Entonces, cada 4 días hacemos ese tratamiento y cuando detectamos que nuestros niveles de enfermedad, de incidencia de enfermedad o de incidencia de plagas se aumenta, usamos un químico pero de acción baja, o sea, de químico amigable. Y regresamos otra vez con los orgánicos. Por ejemplo, este cultivo que está viendo aquí, no hemos visto ni siquiera un picudo en toda la temporada. No hemos aplicado para picudo nunca, ni para chinche. Lo único que hemos aplicado una vez para trips. Porque tú sabes que el trips atraviesa la malla de insectos, ¿no? Entonces, y te das cuenta la calidad del pimiento, es una calidad excelente, ¿no? Ahora otra cosa, la firmeza de él. Eso te alarga mucho la vida de anaquel. Nosotros el año pasado hicimos una prueba de vida de anaquel, de pimientos crecidos aquí bajo el invernadero Cravo, una variedad de Singenta, y crecidos bajo una cada sombra. Y la variedad, los resultados nos da que aquí nosotros tenemos 40% más de vida de anaquel, tenemos un 25% más de grosor de pared y tenemos 25% más de resistencia al crunch, a la fuerza, ¿no? Entonces eso automáticamente te da más vida en aquel. Interesante. Y luego más peso específico por fruta, porque tiene el 25% más de pared de fruta, ¿no? Eso quiere decir que un 40% más de vida en aquel en días de transporte representa... A 7 días. A 7 días. 7 días más. 7 días más. Por ejemplo, tu pimiento, la evaluación la hizo el Centro de Investigación de Alimentos del CIAT de aquí en México. Son una persona científica. Ellos vinieron y colectaron los pimientos de aquí y de la Maya Sombra, de una carícula que está aquí cerca. Y ellos evaluaron, o sea, la vida en aquel corre 15 días después de que cortas. Yeah. Y nosotros, si 15 días, el 40% de 15 días, pues son 6 días más, 7, ¿no? Que puede durar tu producto en el mercado esperando que alguien lo compre, ¿no? O que pueda transportarse a más larga distancia, ¿no? Entonces, Carlos, en relación a lo que sería fertilización respecto de un sistema convencional, a lo que hacemos bajo Cravo, bajo el invernadero de techo retráctil de Cravo,
en lo que se refiere a reducción y consumo de agua, ¿cómo podrías explicar un poco lo que pasa en un invernadero cravo? Mira, lo que hemos venido viendo en los últimos años, más del año pasado para acá, que en nuestro invernadero demo, nosotros tenemos nuestro asesor de nutrición y de riego, el ingeniero Francisco Uribe, que es una persona con alta credibilidad en la zona. Él tiene su laboratorio. El año pasado, en estas fechas, él me comentaba que en las cadasombras que él asesora con tomates de la misma fecha de trasplante de la de nosotros, ellos estaban utilizando 3 o 3 horas y media tiempo de riego diario, pero con una cintilla de 30 centímetros entre goteros con goteros de 1 litro. Y esa cintilla te da un gasto de 20 metros cúbicos por hora. Entonces estaban aplicando 60 metros cúbicos o 70 metros cúbicos por día de agua, cuando nosotros aquí estamos usando 1 hora de riego con 2 cintas de centímetros de 30 centímetros, de goteros 30 centímetros, de gasto de 1 litro. Entonces estamos utilizando 20 por 2, son 40 metros cúbicos por día, cuando en las cadasombras estamos utilizando 60 metros cúbicos o 70. Nosotros tenemos una reducción en el volumen de agua de un 30% menos, pero a la vez, aunque esté usando la misma cantidad de fertilizante en un invernadero de cravo que en una cadasombra, por la concentración, que es un 30% menos volumen de agua, la concentración de fertilizante es más eficiente porque tenemos más concentrado de fertilizante por litro de agua. Entonces aquí la planta, como tú tienes una transpiración muy balanceada, la planta está traslocando los fertilizantes a las partes aéreas, entonces por eso la planta se ve muy balanceada en la nutrición. No es que estés usando menos fertilizante ni más, sino que el fertilizante está más concentrado y está aprovechando más la planta por el volumen de agua que estamos usando. Eso quiere decir que la tasa de absorción de la planta por cada litro de agua que le damos es superior bajo un invernadero cravo que bajo un invernadero. Así es. Entonces, básicamente, yo le pregunté, ¿y por qué crees tú eso? Bueno, lo que pasa es que cuando la evapotranspiración es alta, de media mañana a media tarde, se cierra el invernadero parcialmente, 80%, 70%, y esa velocidad de evapotranspiración se reduce al mínimo en las horas pico, y en las cadasombras no, pero que no se aumenta. Entonces es cuando la planta necesita más agua para se está reduciendo la tasa de evapotranspiración porque estamos sombreando y porque estamos reduciendo la transpiración. Así es, exactamente. Entonces estamos sombreando la planta y el suelo. Todo eso te da en sí que tienes una planta con menos agua, más nutrida. Pero en lugares donde el problema es el agua, por ejemplo el lado de aquí México, San Quintín, que a ellos les cuesta casi $1 por metro cúbico de agua quitar la sal. Sí. Entonces, si estás hablando del valor metro cúbico de agua, donde estás bajando 30% el uso del agua, estás ahorrando 30% de agua que debes usar. Entonces, si ellos están pensando, si ocupan para una finca de 100 hectáreas y lo mete el 30%, él puede tener 130 hectáreas con el mismo volumen de agua, ¿no? Sí, bajo este sistema, ¿no? Total. Sí. Nos encontramos de la parte del invernadero que tenemos sin malla anti-insectos fija abajo del techo, donde básicamente esta parte estamos recomendando para usarse para de doble ciclo de tomates determinados, como que estamos viendo aquí, y para cultivo de berries. El cultivo de berries aquí en la zona en esta zona de Culiacán no es un cultivo común por las condiciones de clima, y aquí está mostrando que está adaptando bajo nuestro sistema de techo retráctil sin malla y de insecto fija muy bien, ¿no? Tenemos arándanos de 3 variedades de fruta de la compañía Fall Creek. Tenemos una línea de frambuesas y 2 líneas de fresas. Aquí básicamente en esta área de producción de Culiacán, en la fecha de 1 de mayo, aquí la temperatura llega a alcanzar los 38 grados centígrados, pero lo más relativa baja hasta 25 grados en el día. Entonces aquí hubo la necesidad de agregar un sistema de mix, el invernadero, para cuando baje la humedad relativa de 40%, usarlos manteniéndote la temperatura alrededor de los 50%, para que la sensación térmica sea diferente en las plantas, en esta parte sin malla. Automáticamente en la parte con malla pues tú atrapas la humedad relativa
manteniendo la humedad arriba del 60% por las mismas plantas que tenemos trastigando, pero aquí en esa parte no, porque no tenemos malla antisecta, toda la humedad relativa se pierde como si fuera campo abierto. Entonces con el uso de los mix estamos manteniendo humedad relativa alrededor del 50% en esta parte. Si vamos a la computadora, nos está mostrando la diferencia que hay en la parte sin malla, que la temperatura ambiental es de 33 grados centígrados adentro, cuando afuera es de 41, pero la humedad relativa baja de 40%. Ahorita, como acaba de pasar el pulso del mix, se aumentó a 42, va aumentando, y la parte de malla está sobre 59%, es la misma temperatura, pero la diferencia es la humedad relativa.